A ver, México ha tenido una evolución reciente, me parece interesante. En primer lugar, decirles algunos datos relevantes. México es hablando de inclusión financiera o de falta de inclusión financiera, México es un país como muchos otros en la región que adolece de un problema justamente de inclusión financiera. Cerca del 60% de los adultos en México no tienen una cuenta de banco, lo cual implica no solamente temas relevantes desde el punto de vista de ahorro, seguridad, manejo de sus propias finanzas, sino a mí lo que me parece además más dramático es que el no tener una cuenta de banco o un medio de pago electrónico lo que hace es que impide insertarse en el mundo de la economía digital y digamos no tener esos beneficios. Y les podría comentar algunas otras estadísticas también similares en términos de la pequeña y mediana empresa y su acceso a crédito, etcétera. Lo que ha pasado en México en los últimos tiempos, y esto ha sido de hecho un proceso evolutivo, es que ha habido diferentes iniciativas desde el punto de vista de impulso regulatorio para facilitar la inclusión financiera, hacer cuentas simplificadas, crear más instituciones financieras, más licencias de bancos. Hace unos días justo platicábamos que México es de los pocos países que todavía se siguen o que se han expedido nuevas licencias bancarias, y todo con el ánimo evidentemente de tratar de llegar a más gente. Lo que ha sido una realidad es que la combinación de muchas de estas cosas no necesariamente ha dado el resultado deseado y ha venido surgiendo una industria, pues diría yo, paralela, que es de fintech justamente, de manera paralela, digamos, al sistema, sin un marco regulatorio necesariamente que les ayudara a desarrollarse o que les ofreciera certidumbre en el tema de operación. Y esa realidad lo que motivó es que este año, a principios de este año, en marzo de este año, y con el trabajo de la industria, de manera muy activa las empresas de fintech junto con el gobierno, llegamos a un acuerdo y logramos impulsar en el Congreso Federal una ley fintech, que en realidad son 2 o 3 cambios legales, una ley completa que lo que regula son varias cosas que las voy a enumerar muy rápidamente, y cambios muy relevantes a otras leyes financieras, que dicho sea de paso, esto no solamente da un marco institucional de muchísima certidumbre. En alguna presentación previa alguien se hablaba de la estabilidad regulatoria. Esto lo que da es que el marco regulatorio está a nivel de ley y no necesariamente a nivel de regulación administrativa emitida por las autoridades reguladoras o de supervisión. Y regula básicamente varias cosas. Uno, se crean las instituciones de pagos electrónicos, muy similar a lo que tienen ustedes en en Uruguay, y que les permite a la gente tener acceso al sistema de pagos de manera muy rápida. Número 2, la legislación que permite las empresas de crowdfunding, y no solamente para temas de crédito, sino para temas también de capital y de activos futuros. Y de la mano con esa legislación se cambió la ley del mercado de valores. Esto es muy relevante porque lo que permite es hacer oferta pública de valores a personas indeterminadas sin tener que estar listado, siempre y cuando se haga en el contexto de la legislación fintech. Número 3, un tema muy relevante que es el famoso sandbox regulatorio o el arenero, que lo que permite es que todos sabemos que la regulación siempre va más atrás que la realidad, y esto lo que permite es que el movimiento de emprendedores, e incluso no necesariamente emprendedores, inclusive instituciones reguladas hoy, puedan hacer pruebas, pilotos, testing de cosas en un ambiente vivo, manejando dinero, pero en un marco muy claro de actuación, sin que se viole, digamos, la ley. Y por último, me parece que uno de los temas más relevantes, que es la evolución, es la incorporación del concepto de Open Banking, como existe en Europa. Entonces ya tenemos en México la ley. Jorge va a hablar un poco más a detalle de eso,
Entonces le voy a dejar algo que decir. Excelente. Gracias, Paco. Ernesto, ¿y en Centroamérica? Bueno, en Centroamérica también ha venido desarrollándose muy positivamente en varias verticales del fintech, desde un istmo mucho más pequeño, ¿no? y con mucho menos población que México y otros países como Brasil. No obstante, los retos tienden a ser más o menos los mismos, y cuando pensamos en temas de fintech como un catalista de inclusión financiera o de integración financiera, tenemos que recalcar la importancia que juegan los gobiernos, no solo desde la óptica regulatoria, sino como facilitadores de datos. Una de las cosas que siempre estresamos nosotros en Centroamérica es que el mayor favor que los gobiernos le pueden hacer a sus ciudadanos para lograr inclusión financiera es empezar a trabajar en poner al servicio de cada ciudadano sus propios datos, empezar a mejorar los datos de identificación, de consumo de utilities o servicios básicos, toda la información rica que tiene un gobierno, que mucha de ella hoy no está digitalizada en muchos países, y si está digitalizada no está con los controles adecuados ni se ha puesto al servicio de los ciudadanos para que realmente puedan acceder a servicios más baratos, a productos más customizados a sus necesidades. Eso me lleva a otro punto importante que estresamos siempre desde Centroamérica con respecto a la transparencia, la comunicación que está logrando el fintech, pero para lograr esto de una mejor manera es importante ver el desarrollo de esta industria desde una óptica de su contribución principalmente. Tal vez una corta analogía. Cuando se desarrolló la industria aeronáutica, la vimos con muchísimo entusiasmo y era muy aspiracional. Y hoy la industria aeronáutica representa un beneficio para el mundo enorme. Cuando nosotros nos montamos en un avión, y muchos venimos por avión, no hay una garantía del 100% que ese avión va a llegar a su destino. Eso es una realidad. Da miedo, es lastimoso, pero es una realidad. Y cuando ocurre un incidente horrífico, espantoso, no automáticamente satanizamos a la industria. No automáticamente descartamos la industria como que no va a agregar más valor en el mundo. Y creo que a veces pecamos, desde el punto de vista regulatorio o desde el punto de vista de los incumbents, de descartar el fintech o de descartar el blockchain o el bitcoin o todas estas tecnologías transformativas de entrada, ¿verdad? Y de satanizarlas. Y yo creo que esto es una analogía que nos tiene que hacer pensar de que los eventos van a ocurrir. Temas de lavado y prevención de lavado de dinero ocurren hoy en la banca y van a seguir ocurriendo por más controles que tengamos. La clave es cómo nos organizamos para que eso no siga ocurriendo o se pueda minimizar. Pues. Bien, la regulación es un punto clave para todos nosotros. Claro. Pablo, contanos un poco de cómo está la regulación en Brasil. Bueno, Sebastián, gracias por la invitación. Bueno, en Brasil también estamos bastante avanzados como en México. Ya teníamos hace algunos años la ley de instituciones de pagos que se viene mejorando ahora y aumentando los límites. A final del año pasado, en verdad en el último trimestre, se lanzó la ley del crowdfunding, que estuvimos 2 años trabajando junto con la Comisión de Valores Mobiliarios para que estuviera más adaptada a la realidad. Y ahora en abril de este año salió la ley del peer-to-peer lending. O sea, los principales puntos de fintech que es medio que común en todos los países, como hablábamos estos días acá, que pagos, inversión y préstamo son los 3 principales mercados que se desarrollan de fintech en cualquier país básicamente, ya están bien adelantados en Brasil y con sus regulaciones puestas y eso. Y también estamos trabajando ahora, Bruno también hace parte del grupo, con el sandbox regulatorio de Brasil en todos los ámbitos, sea el de Comisión de Valores Mobiliarios, con el Banco Central y con la Superintendencia de Seguros. O sea, está bien desarrollado este tema y el gobierno quiere ayudar a que sea más flexible, porque Brasil, creo que un poco distinto de los demás países de Latinoamérica, tiene mucha más concentración bancaria. 5 bancos detienen el 85% del mercado y eso perjudica demasiado a la economía. Tanto las personas físicas, ¿no? Las personas que necesitan
préstamos, por ejemplo, que Brasil nunca tuvo una tasa de interés tan baja como la que hay ahora, está en el 6%, pero los bancos siguen prestando al 60-80% al año. Y las fintech no. Las fintech ya vienen con una tasa de interés mucho más justa. Como para las personas, para las empresas, ¿no? Las personas jurídicas, como le decimos en Brasil. También tienen el mismo problema. Tienen poco acceso a crédito o a funciones. Por ejemplo, las fintech no tenemos tarjeta de crédito, por ejemplo. Los bancos no liberan tarjeta de crédito. Entonces, como una fintech que necesita de tarjeta de crédito para contratar Amazon, Google, Facebook, sobrevive, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora estamos trabajando. Muchas gracias, Pablo. Bueno, sin lugar a duda, los temas que toca el fintech hacen lugar a... rozan con las libertades individuales y sociales. Hablamos de la libertad de disponer de sus propios recursos, también promueve el acceso a la educación, a la construcción de ciudadanía económica. En Colombia, Juan, contanos un poco cómo está todo el tema de las políticas públicas, de la protección de datos, del desarrollo del fintech en esa línea. Bueno, gracias, Sebas, por la invitación. Colombia, como tercera o cuarta economía de la región, más de 46 millones de personas, tiene también un sistema bastante concentrado. Aquí hay más de 18 bancos, hay 3-4 grupos económicos que controlan el sistema financiero. Se habla de una inclusión de más del 80%, hay 73 millones de cuentas bancarias, pero un último reporte de inclusión financiera, más del 56% la abandonaron o tienen dinero abandonado. Entonces, nosotros desde la asociación criticamos mucho el tema de definición de inclusión financiera y creemos que las fintech tenemos que crear mayor competencia, pero también empezar a trabajar en temas de educación financiera, de productos más sencillos, de contratar, de pagar. Venimos trabajando con el regulador, si bien no tenemos un marco regulatorio tan holístico como lo ha hecho México, y Colombia tiene unos marcos regulatorios más grandes por temas de captación, tiene una tasa de usura, hay limitaciones en los productos. Hemos logrado desde la asociación crear un ecosistema y un marco de comunicación entre los distintos actores. Hoy hemos mapeado más de 200 fintech, hay más de 70 en la asociación. Hemos logrado que 6 bancos, los bancos más grandes de Colombia, hagan parte de la asociación y venimos trabajando con los bancos básicamente en temas que creemos que es la manera de impulsar esta democratización de los servicios financieros, Open Banking, de manera que los bancos abran APIs de manera voluntaria. Es difícil que lo hagan de manera voluntaria, pero por lo menos lo estamos conversando. En Europa han tenido que regularlos, México también ha tenido que regularlos. Estamos trabajando con la Superintendencia Financiera, ya creamos un sandbox que si bien está enmarcada bajo la supervisión del ente financiero que maneja los bancos, igual podemos acceder a ese sandbox las compañías fintech. Así que básicamente estamos trabajando en crear mayor competencia, mayor educación financiera y crear una verdadera política pública donde el Estado defina qué quiere con las fintech y eso es muy importante. Y un último punto es darle a las fintech un marco de operación para que hoy dependemos de los bancos, no nos bloqueen el acceso a las fintech al sistema financiero, porque finalmente hoy dependemos de los bancos hasta que no haya de pronto lo que están hablando de blockchain y criptos, donde va a haber un sistema paralelo y de pronto el sistema del futuro. Mientras tanto hay que estar en una realidad. Hoy dependemos de los bancos y tenemos que trabajar de manera conjunta y si eso no se logra, finalmente no vamos a despegar. Bien. Bruno, falas portuñol, ¿eh? Un poquito. Tocamos puntos claves. Uno de los puntos claves es la colaboración. Siempre hablamos de la colaboración, bancos, colaboración, reguladores, Sí. generar ecosistema. Contanos un poco en San Pablo cómo las fintech están colaborando entre sí Sí, sí. y un poco de la actividad de San Pablo, ¿no? Sí, creo que la colaboración en fintech es algo inevitable. En otros países, en Europa, por ejemplo, tenemos fintechs como Number 26, que es un neobank, colaborando con TransferWise. Y creo que enquanto no tenemos la colaboración entre fintechs y bancos de forma efectiva con Open Banking, vamos a tener ese tipo de colaboración.
El mercado fintech brasileño es muy grande, el número de fintechs, tenemos 404 fintechs. En términos de inversiones, se inversionó 140 millones de dólares en 2017 y de ese año hasta hoy algo como 250 millones de dólares. Pero que creo que hay muchas oportunidades para más inversiones en el segmento. Y como Paulo dices, tenemos ahora la regulación de las empresas de préstamos digitales. Creo que eso es un segmento que irá crecer bastante en Brasil. Hoy, los tres principales segmentos son de pagos, en primer lugar, con un número de fintechs. Después de financial management y en tercero, pagos, préstamo. Yo creo que préstamo irá crecer más y más. Y como dices, las fintechs están a colaborar para ofertar un servicio mejor para los clientes. Diferente de México, en México el número de desbancarizado en banked es grande, pero que en Brasil tenemos algo como 30% de unbanked. Mas el problema es, como Juan dices, las personas tienen las cuentas corrientes, pero que los servicios no es el mejor posible. Entonces creo que las fintechs están ahí para resolver ese tipo de situación. Bueno, ahora voy a lanzar una pregunta abierta y la vamos tomando. Tratémonos de no pisarnos porque es apasionante. Hablamos de la PSD2, la PSD2.2, que es la normativa de pagos en Europa. Hablamos de Open Banking. Todas estas cuestiones del fintech plantean nuevos paradigmas de economía. Entonces, ahora el dato es el nuevo generador de recursos económicos. La fintech y la integración financiera no son solo buenas per se, porque es muy bueno la economía colaborativa, incluir a la gente, para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero normativas como la PSD2, que es la norma de pagos de Europa, que ya está funcionando, están viniendo a México, van a ir a Colombia, van a llegar. Entonces, ¿cómo estamos en América Latina en cuestiones de empoderamiento del consumidor en respecto de la utilización económica de sus datos y en la utilización en la construcción de ciudadanía económica? Abierto. A ver, yo creo que, bueno, me parece que hay como dos retos relevantes, ¿no? O sea, y hablando un poco qué es lo que está pasando en América Latina y cómo estamos en el nivel de empoderamiento. Y voy a hablar de lo que creo que está pasando con el tema de la data bancaria y con el tema de la data en general, al menos en México, ¿no? En México tenemos una legislación, una regulación bastante avanzada en tema de protección de datos personales, comparable a lo que hay en Europa. Parte del problema es que el consumidor tampoco se entera, o sea, nadie lee la letra chiquita de para qué permisos da y qué permisos puede revocar, ¿no? Y yo creo que ahí hay un gran reto de concientización de la propiedad de los datos. La ley mexicana en el tema de fintech y de open banking, de manera explícita no dice que los datos son del consumidor, pero de manera efectiva lo que sí dice es que tú puedes, con la autorización, puedes permitir que cualquier prestador de servicios financieros, porque además alcanza las obligaciones de abrir las APIs en México, alcanzan no solamente a bancos, sino a aseguradoras, empresas de pensiones, cámaras de compensación, buros de crédito, es decir, a todo mundo, y te permite que tú puedas utilizar, digamos, con tu permiso, portar esos datos para obtener mejores condiciones. Y eso, la verdad es que me parece que es un paso bien importante de empoderamiento al consumidor. Evidentemente trae discusiones adicionales que tienen que ver con la competencia y la calidad de los servicios de las APIs, ¿no? Que es uno de los grandes temas que hoy estamos empezando a discutir a nivel de gremio. Hola, le voy a pedir a Ernesto, que tiene un concepto muy interesante respecto de la inclusión, y ya te pido, Ernesto, que nos hagas el favor, que nos cuentes qué son las API brevemente para que todos estemos en tema. Bueno, definitivamente el tema de inclusión financiera tenemos que abordarlo desde una óptica de integración a un sistema económico.
en Centroamérica, al igual que en muchos países de Latinoamérica, tenemos un alto porcentaje de la población que no participa de los beneficios de estar en un sistema bancarizado. Y cuando hablamos de estos beneficios, básicamente, aunque no son necesariamente baratos hoy, pero por lo menos podemos contar con tecnologías para hacer transferencias, para mover nuestro dinero, para asegurarse la seguridad en el resguardo de nuestros activos, ya sea dinero en efectivo o otra serie de tenencias. El fintech lo que busca hacer es eso, es llevarle al consumidor, sobre todo un consumidor que no está montado en el sistema tradicional, una nueva forma de gestionar sus necesidades de transferencia y recepción de dinero y de recursos. Creo yo que aquí se vuelve muy importante el tema de los datos, porque los datos son habilitadores para poder diseñar y customizar estos productos al servicio de esos clientes de la mejor manera y de la manera más eficiente. Bueno, creo que definir API aquí le haré un intento breve porque es algo no tan complejo como otras cosas que ya se han hablado y estoy seguro que este salón tiene mucho más competencias y conocimiento que el tema de los APIs. Pero básicamente es un protocolo de intercambio o que se usa para diseñar digamos que procesos para exponer información o para acceder a información. Entonces un API, un APK, un SDK lo que buscan es exponer a través de un protocolo preestablecido y con ciertos niveles de seguridad y cierta negociación previa, qué es lo que voy a exponer, un dato, un recurso que puede el cliente luego utilizar o decidir sobre él para acceder a mejores productos. Juan, por favor, te pido, y además voy a abusar de tu generosidad, si también brevemente nos puedes contar muy sucintamente qué es Open Banking. Bueno, la teoría de Open Banking es que los datos de tu transaccionalidad en el banco no son del banco, es de la persona y la persona los puede compartir con quien quiera. Y en este caso creo que la oportunidad que tenemos las fintech con toda esta teoría y movimiento de Open Banking es muy grande. Pero yo llamo la atención a un riesgo todavía mayor, sobre todo en nuestras economías, de gente que no es tan educada, una clase media que no lee los contratos, que tenemos que educar y que al nosotros, las fintech, tener acceso a información que es sensible, es muy importante que pongamos en su lugar la manera de preservarla, de cuidarla y de que no la van a hackear, porque si aquí a las fintech nos llega a pasar un tema de hackeo grande, este tema se va a echar todo para atrás. Y bueno, y si Facebook ha abusado de los datos, pues igualmente podremos las fintech abusar en mayor o menor, y ahí creo que todavía falta un marco regulatorio suficientemente amplio o detallado, como se quiera mirar, en cada país y para cada producto, qué podemos acceder, qué no podemos acceder, para qué lo vamos a acceder y con esos datos cómo vamos a crear productos, porque al final puede que en vez de incluir vamos a seguir excluyendo, porque los algoritmos, sean seguros, en crédito, lo que hacen es permitir afinar el riesgo y eso al final va en contra de la teoría de riesgos. Entonces, ese es todavía un tema que yo creo que apenas estamos en la infancia y tenemos que tener mucho cuidado con la oportunidad porque si hay un error, los reguladores se van a ir 10 años para atrás. Bien, voy a hacer una pregunta. Sí. Si me permite nada más, creo que es importante concentrarse en qué es lo que se quiere resolver. A veces nos concentramos en inclusión financiera y terminamos haciendo inclusión financiera forzosa. Pensamos que por darle un número de cuenta o una entidad digital a una persona vamos a solucionar el tema de traerlo dentro del sistema financiero para que se pueda beneficiar de lo que otros gozamos. Yo creo que el enfoque debe ser en qué es lo que estamos solucionando, cuál es la necesidad, cuál es la fricción, cuál es el camino de dolor que vive ese consumidor respecto a lo que él necesita que se le solucione. Porque a veces dictamos estos mandatos, ¿no?, de inclusión financiera y no necesariamente las microfinancieras han estado con una muy buena intención tratando de hacerlo con muchos handholding y con una gran inversión por más de 20 años en Latinoamérica. Y aunque han hecho una gran labor, creo que ha sido limitada respecto a lo que puede lograr el fintech. Me robaste la pregunta. Déjame complementar porque le agarro el gancho. Sí, sí. Y ahora decía el de KPMG que cómo se están preparando los bancos para hacerse más fintech. Y me parece que pueden tratar de
de organizarse, pero no lo van a lograr también, por lo menos en Brasil no. Y tiene todo a ver con lo que acaba de decir Ernesto, de entender lo que quiere el consumidor, ¿no? O sea, de entregarle la mejor experiencia. Y los bancos en Brasil, por ejemplo, tienen una cantidad enorme de productos. Tienen 10, 15 empresas distintas, reguladas, para poder ofrecerle una gama gigantesca de productos. Y es imposible actualizarse todos los productos del banco con todos los sistemas legados que, como se comentó acá, en Brasil hay un banco que tiene sistemas del 70. O sea, es el mismo sistema que opera desde 1970. En COBOL. En COBOL. O sea, ¿cómo vas a hacer que un sistema del 70 se comunique con un lenguaje actual? Es imposible. O sea, ¿cómo traer una experiencia del usuario mejor teniendo todo este tema, teniendo todos estos puntos que hay que trabajar y que no tenés tiempo, ¿no? Sebas, yo quisiera cambiar la palabra inclusión por integración, porque es que incluir implica a alguien excluido. Y creo que a todos se nos olvida que allá hay una economía que hoy está basada en efectivo, pero no es excluida, es simplemente distinta. Y si no entendemos a ese consumidor y lo integramos, y esa integración es ambas vías, nosotros entender lo que él quiere y él entender los productos nuestros. Entonces, yo creo que parte de lo que esta industria tiene que hacer es cambiar la palabra inclusión, exclusión, por integración de la clase media, la base de la pirámide, la pequeña empresa, los bancos, los reguladores. Entonces, prefiero la palabra integración que todo este tema de inclusión, porque creo que ahí nos vamos a quedar cortos. Y también educar a los clientes, educación de los clientes. Creo que los bancos no tienen la transparencia que las fintechs tienen hoy. Creo que eso es un otro punto. La calidad de la forma como presta tus servicios con educación a enseñar a tu cliente. A eso iba exactamente. Nosotros hablamos de que mucho lo tratamos que para que el fintech sea masivo hay que generar masa crítica de usuarios empoderados. Y para que estén empoderados hay que trabajar sobre la educación financiera. Hablamos de integración, de inclusión. Y esto me lleva a una pregunta, aprovecho que está mi abuela en el panel, y le digo, el fintech, en definitiva, ¿es para ingenieros? ¿Es para gente joven? O sea, ¿el fintech sobre quién trabaja? Porque hablamos de entender al cliente, empoderar al cliente. ¿Y quién es el cliente que ataca la fintech, en el buen sentido? Mira, yo creo que le das al clavo, que tiene que ver un poco con el uso de los datos, el uso de la tecnología y lo que el consumidor quiere y la experiencia del cliente. O sea, yo te diría, ¿quién es el consumidor de Netflix hoy? Todos. O sea, no tienes que ser un tecnólogo, puede ser la abuela, puede ser el niño, le da una solución tecnológica que puede consumir un producto en el que quiere, a la hora que quiere. Y claramente me parece que el tema de usar los datos y este uso de la tecnología muchas veces ni siquiera tiene que ver con que, o sea, alguien se esfuerce en generar la mejor experiencia del cliente, en diseñarla, porque lo que ha pasado en la realidad, toda la innovación muchas veces viene de lo que el cliente usa, de la manera que lo usa. O sea, muchos productos se lanzan y resulta que el cliente lo usa para otra cosa de la que estuvo diseñado. Y yo creo que lo relevante es empoderar a la gente de que pueda pueda tomar ventaja de esas cosas, empoderar a los innovadores que buscan tratar de dar esas soluciones, y el tema de datos evidentemente se vuelve muy relevante, evidentemente en donde puedas tú controlar para qué se usan y eso, ¿no? Para ir cerrando el panel, ¿querías decir algo, Juan? Sí, no, yo creo que el problema es que nos ponemos el apellido fintech. Al final es un buzzword que nos ponemos. Al final lo que queremos dar es un servicio financiero. El factoring está inventado hace 3.000 años. El banco, no sé, igual. Sí. Entonces, al final, simplemente lo que tenemos que tratar de hacer es de innovar en la manera como llevamos un producto. Si lo llevamos con tecnología, mejor, porque la tecnología abarata costos, mejora la experiencia de usuario, pero
pero no tiene que ser enmarcado en tecnología. Finalmente lo que necesitamos es poder llevarles a la gente lo que necesitan y que lo usen como queramos o ellos necesiten O ellos usarlo. necesitan. Yo lo que siempre digo es que parte de lo que hace FinTech con la tecnología, que lo hace más fácil, es que puedas mejorar, que la relación con tu dinero no sea complicada. Sí, exacto. Y creo que hay veces nos complicamos con pensar que es un tema tecnológico. No es un tema tecnológico ni de usar la última tecnología, es cómo usamos la tecnología para lo que se necesita y no más allá. Y ese es el gran reto. Creo que hay veces las mismas fintech nos metemos en esto de complicarlo con el apellido tech. Y no, es cómo lo llevamos, así sea sin tech, pero innovando en el modelo, así fuera en papel. No sé, ahí es donde hay que crear innovación. Nosotros lo complicamos con los tech y los bancos dicen que lo complican con la regulación, ¿no? Usan la disculpa de la regulación para complicar todo y poner más reglas y más problemas para el usuario, ¿no? Para su cliente. Nosotros hablamos todo el tiempo de que la regulación es la piedra fundamental, la piedra basal sobre la cual desarrollamos todas estas cuestiones. El tema es que nosotros innovamos en el sector financiero. Y todos hablan del caso de Uber. Uber es una innovación, es una disrupción en un sector específico de la economía que es transporte. Bueno, ahora se está ampliando delivery de comida y de medicamentos. Pero el sistema financiero, la innovación nuestra, toca toda la economía. Entonces, un esfuerzo que hacemos nosotros y que promovemos son las cuestiones de autorregulación, de promover con casos de éxito, de que la gente que está detrás de esto no está abocada a la especulación financiera, sino a mejorar los servicios financieros. Y en esa línea de la regulación, que es un punto álgido a veces, suceden cosas, diferendos entre empresas. Aquí en Uruguay hay un caso que estaba sonando bastante en la prensa, y me gustaría saber, más que entrar en el caso en particular, ¿cuáles son las señales que nosotros, desde la Alianza Iberoamericana de FinTech y como emprendedores, o sea, en qué puntos podemos colaborar con el regulador, en qué puntos podemos colaborar con el ecosistema, con la academia? Digamos, hoy nos auspician en este evento la Universidad de Montevideo, la Universidad de la República, la Universidad Católica, de donde yo soy egresado, la Universidad de ORT. Entonces, eso los nombro porque es importante la academia en esto de evangelizar y generar masa crítica de gente educada. Entonces, la pregunta concreta es: ¿en dónde podemos colaborar con los bancos? ¿En dónde podemos colaborar con los reguladores, con la sociedad? Y vamos a hacerlo por una cuestión de tiempo. Vamos a empezar contigo, Bruno. Les pido que sean lo más concisos posibles y breves, y vamos a seguir en orden hasta cerrar el panel. Sí, creo que en la alianza estamos a crear libros blancos sobre las temáticas regulatorias, como equity crowdfunding, como sandbox. Creo que es una manera de mejor comunicarnos o que creemos que es pacífico, punto pacífico en la regulación. Entonces, creo que eso es un punto. Y las asociaciones y las cámaras en Brasil, por ejemplo, estamos también a hablar con un regulador para poder direccionar mejor las iniciativas. Bueno, en el caso de Colombia, uno de los temas importantes que hemos tenido es el tema de educación financiera, pero a los reguladores. Y ahí es tratando de quitar el apellido tech, que él entienda qué estamos haciendo, cómo lo hacemos, para que ese tema de regular prudencialmente no se le vaya la mano. Entonces, creo que finalmente el reto que tenemos las asociaciones, o por lo menos así lo vemos en Colombia, es explicarle bien al regulador qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y sobre todo cómo se necesita proteger al consumidor para que su regulación sea lo menos prudencial posible, que no inhiba la innovación. Bueno, creo que cuando nos reunimos en la alianza queda muy claro que todos los países que son miembros siguen un mismo camino. Y es increíble que sin combinarlos todos estamos yendo por el mismo lugar. Ojo, ¿no? Cuando somos fintech no somos contra la regulación. Claro que hay una parte de las fintech que son contra la regulación y eso, pero la más grande parte de los asociados, por lo menos en Brasil, quieren entender cómo adaptarse a la regulación, o mejor, cómo hacer con que la regulación se adapte a la novedad. También ya se tocó acá el tema de que primero viene la innovación y después viene la regulación, ¿no? Entonces, cómo permitir que eso pase bien y como Bruno dijo, estamos muy fuerte hablando en Brasil con el regulador, vemos una gran apertura de su parte, porque ellos entienden que
que 5 empresas deteniendo 85% de un mercado no es saludable. Entonces, ese es el camino, simplificarlo. Bueno, como ya se ha comentado, y de hecho es un trabajo que estamos haciendo en la Alianza, y vale la pena compartirlo aquí, en 3 líneas, ¿no? La primera es tener un proceso de intercambio de información y conocimiento a nivel de las acciones, lo que está pasando en cada mercado. Número 2, en algunas jurisdicciones en donde hemos podido avanzar de manera más rápida en la regulación, que permite hacer más cosas, modernizar, digamos, el sistema financiero, estamos haciendo también un esfuerzo a través de la Alianza de compartir esas experiencias en el ecosistema emprendedor y de fintech local y también con los reguladores. Creo que eso es un tema muy importante. Número 3, Bruno bien lo decía, hacer estos white papers y cosas que Goya y también los colegas decían, o sea, no se trata de hacer cosas ni anárquicas, ni que pongan en peligro el sistema, porque como ya lo decía bien Juan, o sea, por ejemplo, el tema de ciberseguridad, pues frecuentemente se dice, y eso nos ha pasado en México, diciendo, no, pero es que las fintech son mucho más riesgosas. Pues son igual de riesgosas que el de banco de enfrente, o sea, y a veces menos, porque el protocolo de tecnología y la capacidad de recuperación de datos, etcétera, puede ser más rápido, pero es un tema de la industria. Entonces estamos trabajando en un white paper, en un documento a nivel de la industria sobre ciberseguridad, sobre open banking y datos, y sobre, esto es muy importante, identidad digital, que también es un gran reto no solamente para inclusión financiera, sino además para prevención de fraude y prevención de lavado de dinero. Entonces, la verdad es que estamos trabajando en hacer esto. Ahora, yo creo que uno de los grandes temas, sin duda, es que, y volviendo al punto de empoderar al consumidor y crear un marco de innovación y de competencia a favor del consumidor, me parece que hay dos temas importantes. La primera es que hablábamos de datos hace un momento y ¿quiénes son los que tienen más datos del consumidor en el mundo? Resulta que no son necesariamente las instituciones financieras, sino son los Amazon, los Facebook, los Google, y en donde ellos necesariamente van a entrar al mercado financiero, en algunos lugares están entrando ya, y que van a ser, digamos, si la banca se está preocupada por fintech, debería estar mucho más preocupada por estos otros jugadores, en donde claramente la colaboración y la integración entre el espacio fintech, el espacio bancario o financiero tradicional, los reguladores tendrían que verlo esto de manera más cercana porque la data está de aquel lado, ¿no? O una mayor data. Y entonces, y número 2, trabajar en que, reconociendo eso, y es una de las cosas que a nivel de la Alianza lo vemos y lo hemos promovido mucho nosotros en México con las autoridades y las autoridades de competencia económica, que existan condiciones reales, uno, de competencia en el país, hablándose del tema de la concentración, 2, competencia para nuevos entrantes, sean quienes sean, y los innovadores y los emprendedores, que en el marco de la regulación puedan entrar y en condiciones reales de competencia. Creemos que eso es muy relevante, porque además eso va a garantizar que finalmente el consumidor tenga las opciones reales y tenga la capacidad de elegir quién es el que le va a proveer el mejor servicio. Y eso es un poco parte del mantra que tenemos, digamos, a nivel de la asociación, de la alianza. De manera súper breve, porque ya me dieron la mirada. Estamos ante modelos de negocio que están patas arriba, por decirlo de alguna manera. Son completamente distintos a los que estamos acostumbrados a ver en la historia reciente. Entonces, nuestro llamado como asociación de fintech o como participantes en el ecosistema fintech para con las universidades, para con los reguladores, debe siempre ser traer transparencia y visibilidad a eso que se está haciendo. Debemos de garantizar que todo eso se hace siempre de una manera clara, de una manera visible para los reguladores. Creo que los reguladores y las instituciones financieras tradicionales han hecho un tremendo trabajo
de brindar un ecosistema seguro a través del tiempo. Creo que en el proceso hemos pecado a veces de no fijarnos en el cliente y es donde los falsos positivos en temas de compliance y todos estos otros costos transaccionales y de experiencia con los clientes nos están llevando a un punto donde el cliente pues está cansado. Entonces, nuestra labor de nuevo es darle visibilidad a esa necesidad del cliente, a ese modelo patas arriba y a los posibles impactos, estar trabajando muy de cerca de cómo podemos minimizar y que siga siendo un ecosistema seguro para todos los participantes. Yo voy a cerrar este panel con la apreciación personal que tengo sobre el caso de Uruguay. El mundo cambió y Uruguay en ese mundo tiene que saber cómo se va a insertar. El mundo va a seguir funcionando, Uruguay se inserte o no. Entonces, ¿quién mejor que los emprendedores uruguayos conocen las problemáticas y las soluciones a los problemas de los uruguayos? Uruguay, quisiera equivocarme, no va a impedir que Facebook, que Amazon, que Google venga y opere cuando ellos elijan operar. Lo que podemos hacer nosotros de nuestras asociaciones es poner el talento de cada uno de los países al servicio de las realidades nacionales, subir las barreras, proteger a las personas. Y nosotros proponemos desde la Alianza, co-creando, colaborando con bancos, con universidades, con bancos centrales, porque lo que nosotros no hagamos no va a dejar de suceder. Lo vamos a tener que comprar caro y malo quizás. Entonces, ese es el llamado que nosotros hacemos a los bancos centrales, a las economías, a la academia. El mundo cambió, hay que entenderlo. Debemos ver cómo Uruguay y nuestras alianzas pueden capturar ese valor, hacer negocios, sí, pero ponerlos al servicio de la calidad de vida de las personas. Porque el costo de no hacerlo es muy elevado. Les agradezco a mis compañeros de la Alianza y a ustedes por la paciencia.